Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo en el libro de Romanos. Estudio que ya está llegando a su fin. Hoy día debemos estudiar el capítulo 14 entero y ya estamos en la parte final de la epístola. Pero sin más dilación, vamos al texto y vamos a comenzar a leer y comentar el capítulo 14. Versículo 1. Leo desde la Reina Valera 1960. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo en este capítulo continúa su argumentación acerca de que esta iglesia, compuesta por miembros que vienen de un origen gentil y otros que vienen de un origen judío, deben convivir en paz. Y evidentemente en esta comunidad con distintos orígenes se enfrentan opiniones diferentes y se enfrentan costumbres diferentes, y hay que aprender a vivir con eso. De hecho, esta es una lección que nos viene muy bien a nosotros. En nuestras iglesias, sin duda, tenemos que convivir personas con diferentes puntos de vista, con diferentes tradiciones, con diferentes costumbres, con diferentes opiniones, con diferentes maneras de ver el mundo, con diferentes puntos de vista para enfrentar la Biblia incluso, para acercarse a la Biblia. Y, o sea, hay que aguantar a tipos raros como yo. Así es que, y el apóstol llama a las personas que tienen opiniones diferentes, incluso costumbres diferentes, a convivir. Por eso dice reciban, y la palabra griega tiene más el sentido, más incluso que de acoger, es casi de apoyar a todos, incluso los débiles en la fe. Ahora uno se pregunta, ¿quiénes son los débiles en la fe? En la medida que nosotros leamos el capítulo, nos vamos a dar cuenta que probablemente en este pasaje Pablo se está dirigiendo a los gentiles y está llamando débiles en la fe a los judíos creyentes, o incluso a judíos no creyentes con quienes los gentiles tienen contacto. Pero claramente los débiles en la fe son personas que todavía conservan costumbres judaicas probablemente. Verso 2. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. A ver, bueno, los gentiles no tienen restricciones alimenticias. A pesar que alguien podría decir que a los gentiles todavía se les debería aplicar las leyes de Noé, y en las leyes de Noé sí hay restricciones alimenticias, por ejemplo, no comer sangre, no consumir sangre, ni carne con sangre. Lo cierto es que los cristianos de origen gentil, al parecer, no acostumbraban a hacer ninguna distinción entre alimentos y no tener ningún escrúpulo, vamos a decir, a la hora de comer. Testimonio de eso es el Evangelio de Marcos, que coloca en boca de Jesús, o no en boca de Jesús, pero sí le atribuye a Jesús el haber purificado todos los alimentos.
Vamos a ver más adelante, vamos a comentar que este es un punto polémico en el Nuevo Testamento, pero vamos por partes. Y claro, entonces los gentiles no hacen distinción en comer, por lo tanto comen de todos, mientras que los judíos, y en particular los creyentes en Jesús de origen judío, que todavía guardaban leyes de la Torá, probablemente tenían muchos escrúpulos al comer, sobre todo al comer carnes, porque no solamente deben haberse cuidado de no comer animales impuros, según la distinción de Levíticos capítulo 11 o Deuteronomios 14, sino que además deben haber tenido mucha preocupación de que los animales hayan sido degollados de manera apropiada, de manera kasher, y sin sufrimiento, y que además se haya drenado toda la sangre. Y por otro lado, que la carne no haya sido sacrificada, el animal no haya sido sacrificado a los ídolos. Entonces, esas personas, los judíos, en caso de duda, van a comer vegetales. Como por ejemplo, en el capítulo 1 se nos relata que, en el capítulo 1 del libro de Daniel, se nos relata que hicieron Daniel y sus amigos. Ante la posibilidad de comer carnes no apropiadas para el consumo de un judío, ellos prefirieron comer solamente legumbres. Eso es un hábito, es una opción habitual entre los judíos. Está documentada no solamente en el libro de Daniel, sino que en Segunda de Macabeos, en los escritos de Qumran, en el libro de Tobías, si no me engaño, en fin. Y aún recuerdo una vez que a un congreso en la universidad, a un congreso de física, vino un colega de Israel que es judío practicante, judío ortodoxo de hecho, y cuando fuimos a almorzar al casino de la universidad, él estaba preocupado porque había carne y con toda probabilidad la carne no era kasher en los estándares que él practicaba. Entonces él me preguntó a mí, porque él sabía que yo hago la distinción entre animales puros e impuros según Levíticos para comer, y me preguntó qué hacer, digamos. Entonces yo le dije, mira, hay opción vegetariana. Ah, me dijo, entonces tú usas la opción vegetariana también. Y yo, para no entrar en explicaciones largas, toda esa semana comí el plato vegetariano solamente en honra a mi amigo, digamos. Pero en fin, ya, así es que esa es una opción que tienen hasta el día de hoy. Verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y este yo creo que es el versículo más importante del capítulo, porque nos dice, lo que nos está diciendo Pablo es que nos dejemos en paz unos a otros, que dejemos que cada uno decida, porque al final no es conmigo con quien la otra persona está queriéndose congraciar, es con Dios. Y si esa persona ya se ha reconciliado con Dios, si esa persona ha entregado su vida a Dios, no soy yo el que debo juzgarlo acerca de su relación particular con Dios. Esta idea va a seguir más adelante y la vamos a ir desarrollando. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A ver,
ese es el punto esencial, ¿no es cierto? El otro no es mi siervo, es siervo de Dios. Por lo tanto, no es a mí quien tiene que dar cuenta, es a Dios. Y es a Dios a quien yo mismo debo dar cuenta. Por lo tanto, no voy a ser yo quien juzgue a mi consiervo. Si alguien debe juzgar, ese es Dios. ¿Ok? Entonces, para Pablo, lo importante es mantener la paz en la comunidad. Eso es muy importante. De hecho, ese es el punto esencial de Pablo, mantener la paz en la comunidad. Y segundo, mantener una autonomía moral y ética. De hecho, vamos a ir descubriendo que todo este capítulo de lo que trata en realidad es de libertad de conciencia. Porque aquí, fíjense que más importante de lo que dice, que lo que dice Pablo es lo que no dice. Porque uno podría haber esperado que Pablo dijera: en caso de que ustedes tengan dudas o en caso de que ustedes tengan disputas, vayan al pastor o vayan al rabino o vayan al sacerdote o hagan una asamblea y establezcan la halajá, es decir, tomen una decisión de qué es lo que toda la comunidad debe obedecer y aténganse a ella. Pero Pablo no dice eso. Pablo, de lo que argumenta, y lo va a hacer explícito después, es que cada uno sea fiel a su conciencia. Y este es un principio muy, muy universal. Y este es un principio que a nosotros nos haría muy bien establecer en nuestras iglesias y defenderlo frente al público también, y a defenderlo frente al Estado, la necesidad de que cada uno adore según su conciencia. Como ya dijimos, creo, o lo dije en una versión previa de este video que tuve que rehacer varias veces, en la iglesia estamos enfrentados a personas que vienen de distintas tradiciones, que tienen distintos puntos de vista, que tienen incluso diferencias para acercarse a la Biblia, en la manera como se acercan a la Biblia. Hay que aguantar a tipos molestosos como yo. Y la opinión de Pablo es: no se juzguen, no se acuchillen entre ustedes. Permítanse a cada uno adorar en conciencia, de acuerdo a su propia conciencia, porque al final no estamos sirviendo ni al compañero de iglesia, no estamos sirviendo ni siquiera a la iglesia, estamos sirviendo a Dios, y Dios es el que nos va a juzgar. Verso 5. Antes de entrar al verso 5, este tema de las comidas, sobre todo el problema de la carne, al que vamos a entrar un poco más adelante, es un problema, es un tema polémico en el Nuevo Testamento. Contrariamente a lo que muchos quisieran hacernos creer, el Nuevo Testamento es un corpus, es un conjunto de documentos muy heterogéneo. A pesar de que predominan las cartas de Pablo y predominan textos paulofílicos, es decir, afines a Pablo,
y debo recordar que las cartas de Pablo son los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. No todo el Nuevo Testamento está de acuerdo en todos los temas. Algo hemos dicho de eso en cuanto al mesianismo de Jesús, de cuándo Jesús se tornó el Mesías. Pero en este caso particular de los alimentos y en especial de las carnes, hay diferencias notables entre los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el autor del Evangelio de Marcos va a estar de acuerdo con Pablo en que no hay que hacer distinción entre alimentos, porque como ya dijimos, él va a colocar no en boca de Jesús, pero él va a interpretar las enseñanzas de Jesús como que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Pero por otro lado, el autor del Apocalipsis va a anatemizar a los que enseñan que se pueden comer carnes sacrificadas a los ídolos. Él los va a tratar de Jezabel, de anticristo, de apóstatas. Por lo tanto, este es un tema conflictivo y, curiosamente, ambos tipos de textos conviven en un único corpus que llamamos el Nuevo Testamento y que aceptamos como palabra de Dios, como palabra inspirada. Así es que eso mismo debería llevarnos a pensar seriamente en este deseo paulino de aceptarnos, de recibirnos mutuamente, aunque tengamos visiones diametralmente opuestas acerca de algunos temas. No hay guerra santa, por lo tanto. Verso 5, un versículo incluso más delicado para nosotros adventistas. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, libertad de conciencia. ¿A qué se refiere Pablo con esto de que uno hace diferencia entre día y día? Uno no puede evitar pensar en las festividades judías. En particular el sábado. El sábado es una festividad judía. Entonces, esto puede referirse al sábado, puede referirse a las fiestas, la Pascua, Shavuot, qué sé yo, Rosh Hashanah, que en aquella época no sé si se llamaba Rosh Hashanah, el día de las trompetas, ¿no? Yom HaTeruah, o el día del perdón, Yom Kippur, que es día de ayuno, ¿no? O la fiesta de Sukkot, en fin, todas las grandes fiestas bíblicas, o Purim también, la fiesta de Reina Esther, o la fiesta de Hanukkah, que de hecho se está celebrando todavía estos días. Todas esas fiestas tienen sentido para un creyente judío, pero no tienen ningún sentido para un creyente gentil. Por lo tanto, es normal que un gentil no las haya guardado. Incluso un creyente gentil en Jesús es posible que no haya tenido interés en guardar el sábado, porque la predicación cristiana original parece haber sido: acepta a Dios, al único Dios, y acepta a Jesús como su Mesías, como el Salvador. Y es posible que haya habido cristianos bautizados, creyentes,
que no hayan sido, estoy hablando a los adventistas, instruidos en las leyes del Antiguo Testamento. Por otro lado, ya hemos visto que en los primeros capítulos de Romanos, Pablo argumenta la sustitución de la ley escrita, de la Torá escrita, por el seguimiento de Jesús a través del Espíritu. Por lo tanto, para Pablo debe haber sido normal que hubiese gentiles que no guardasen el sábado y fuesen seguidores de Jesús. No me apedreen mis hermanos adventistas, pero eso debe haber sido así. Otra posibilidad es que estos días, la diferencia entre días y días se refieran a días de ayuno. Esta posibilidad no excluye a la posibilidad anterior. De hecho, en la Didaché, que es un libro quizás del final del primer siglo, comienzo del segundo siglo, en todo caso contemporáneo a textos del Antiguo, del Nuevo Testamento. Que es un documento cristiano con base en textos judíos. Está escrito lo siguiente en la Didaché: y que vuestro ayuno no sea con los hipócritas. El autor de la Didaché le está hablando a cristianos, probablemente gentiles, que tienen la costumbre de ayunar, pero les dice que no lo hagan con los hipócritas, refiriéndose a los hipócritas a los judíos, porque estos ayunan en el segundo y quinto día, o sea, lunes y jueves de la semana. Pero vosotros guardad el ayuno en el cuarto día y en el de preparación, el sexto, es decir, en miércoles y viernes. A propósito, nunca nadie pensó en la posibilidad de ayunar en sábado. El sábado no es día de ayuno, al contrario, es día de fiesta. Entonces es posible, y esto es una posibilidad que levanta el comentario bíblico adventista, es posible que la distinción se refiera a cuáles días había que ayunar y no. Pero no me parece una posibilidad muy verosímil, porque Pablo se está refiriendo a que para algunos todos los días son iguales. O sea, ni siquiera es un creyente que tenga días de ayunos específicos. Todos los días son iguales. Pero hay otros que se hacen distinción entre un día y otro. A lo mejor un día ayunan y otro no. En todo caso, lo importante no son estos detalles de cuáles son los días o qué es lo que estaba en discusión. El punto importante es que Pablo nos invita a no pelearnos. Nos invita a que seamos autónomos y respetemos nuestra libertad de conciencia para adorar según nuestra conciencia. Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así es que al final estamos sirviendo a Dios, a nadie más. Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, y por lo tanto solamente al Señor le debemos dar cuenta, y solamente el Señor nos puede pedir cuentas. Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es en ese tribunal en el que tenemos que dar cuenta, y ahí vamos a dar cuenta de lo que hicimos apoyados en nuestra conciencia, en nuestra comprensión de las cosas. No vamos a darle cuenta a nuestro hermano. Verso 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí está citando al profeta Isaías, Pablo. Y de nuevo voy a hacer notar esto. Pablo no nos dice pregúntenle al obispo, pregúntenle al presbítero. De hecho, probablemente en esta etapa de la historia de la iglesia, las iglesias todavía no tenían ancianos, no tenían presbíteros, no había obispos, y dicho sea de paso, esa es la razón por la que los eruditos piensan que cartas como las llamadas cartas pastorales, ¿no?, las cartas a Timoteo y a Tito, no fueron escritas por Pablo, sino que son posteriores, escritas probablemente por algún discípulo de Pablo, ¿no? En fin, porque esa organización de la iglesia corresponde a una organización más propia de finales del siglo I y no a la época en que escribió Pablo. Verso 12, este es el verso que uno debería tener enmarcado y colocado en la parte de adelante de todas las iglesias, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y yo creo que este es el origen de una actitud muy protestante, que es la responsabilidad individual ante Dios, lo que comúnmente se dice que la salvación es individual. Pero yo creo que lo que hay que ver aquí es la autonomía de cada creyente, y como dije y voy a repetir hasta el cansancio, está el principio de la libertad de conciencia en cuanto a nuestra práctica religiosa, incluso en cuanto a nuestras creencias. Al único que daremos cuenta es a Dios. Y esto no quiere decir que todas las opiniones estén correctas, esto no quiere decir que todas las prácticas religiosas estén correctas. El asunto es que ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que cada uno sirva a Dios de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la comprensión que tiene de lo que significa servir a Dios, y lo haga ahí entonces con todo su ser y con toda su convicción. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Al final es más importante contribuir a la salvación del otro, es más importante amar al otro, es más importante recibir al otro antes que tener la razón. Y no vaya a ser cosa que el querer ganar un debate, el querer tener la razón, implique destruir a un hermano, escandalizar a un hermano, o simplemente herir a un hermano. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Esta es la opinión que tiene Pablo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo respeta la opinión de los otros. Cosa extraña, diría yo, en Pablo, pero en fin, no vamos a juzgarlo aquí ahora. Ya he peleado suficiente con él en capítulos anteriores.
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo y en el Espíritu. Y yo, Alfonso Cervec, agregaría, y el reino de los cielos no es tener la razón y ganar debates, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay cosas importantes y hay cosas importantísimas, y uno tiene que darle prioridad a las cosas importantísimas, y la unidad en el Espíritu Santo, basado en la justicia, en el paz y en el gozo, es importantísimo. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es opinión de Pablo. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y si mi hermano judío, de la anécdota que conté al comienzo de este relato, si mi hermano judío hubiese sido escandalizado por el hecho de que yo hubiese comido carne que probablemente no era del todo kasher, yo hubiese pecado por contribuir a escandalizar a mi hermano. Así es que, con el dolor de mi corazón, porque la carne se veía realmente rica, preferí el plato vegetariano para no escandalizar a nadie, porque más importante es conservar la paz, más importante es edificarnos unos a otros, que andar colocando tropiezo delante de la gente. Verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Seamos consistentes con lo que creemos. Verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Si yo como algo que yo pensaría que es inmundo, pero por caerle bien al otro, yo como, pero como en inseguridad si lo que estoy haciendo está bien o mal, entonces me condeno. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. El griego tiene una connotación un poco distinta. Tiene el que juzga, el que hace diferencia, o incluso el que contiende sobre lo que come, a lo mejor contiende consigo mismo sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En el fondo no estás sirviendo a Dios según tu conciencia. No estás haciendo lo que tú crees en tu fuero íntimo que es correcto. Y en ese sentido te traicionas y traicionas a Dios. Pablo nos está pidiendo un grado de madurez muy especial, porque Pablo en realidad no nos está exigiendo necesariamente que nos liberemos de todo prejuicio o de toda tradición anterior. Lo que nos está diciendo
es que seamos muy sensibles a los demás seres humanos. Voy a decir algo que no va a sonar muy bien, pero no se me ocurre cómo decirlo de otra manera. Que seamos sensibles a las sensibilidades de los otros. En el fondo, que seamos empáticos con los demás. Que nos respetemos. Que respetemos la libertad de todos. Y respetar la libertad de todos significa que, bueno, va a haber gente que va a hacer cosas que a mí no me parecen bien. Pero no es mi problema juzgarlas ni reprenderlas. Porque vamos a dar cuenta de nuestros actos y de nuestro servicio a Dios mismo. Ojalá esta sea una lección provechosa en nuestras iglesias también. Y que podamos vivir en paz. Porque al final es la única forma en que ayudemos a este mundo a vivir en paz también. Y mientras tanto, déjenme desearles la paz del sábado, un Shabbat Shalom, y que todos nosotros podamos entonces disfrutar de nuestra relación sana con Dios y podamos disfrutar de sus bendiciones. Shabbat Shalom. Chao, chao.